Hoy comenzamos con Josué y su conquista. Fíjense cómo pasan y cambian los tiempos. Moisés, el de la libertad. Josué, el de la conquista. Moisés tuvo que entregar el legado a Josué porque hasta allí era la voluntad de Dios que él ejecutara su voluntad sobre los israelitas. En otras palabras, Moisés fue levantado para libertad. Moisés fue levantado, como dice Hebreo, como siervo sobre su casa. ¿Y él fue levantado para qué? Para libertad. Mientras que Josué fue levantado para conquistar la tierra prometida. El Señor no se iba a quedar nada más en la libertad, que iba a dejar en pleno desierto, hagan lo que quieran con sus vidas. Porque posiblemente nosotros creamos que esto sea un principio divino o un principio bíblico, que Dios nos liberta para hacer en el desierto lo que nos dé nuestra gana. El Señor ha prometido grandes cosas para su gente, grandes cosas, en este caso para la iglesia del Señor. Esto es simplemente algo que estaba ejemplificado para que nosotros tomásemos de este ejemplo y lo llevásemos a la iglesia. Israel es el pueblo de Dios. Dios se hace un pueblo. Todavía Dios no tenía un pueblo. Dios se hace de lo vil de la tierra, de lo menospreciado del mundo, de lo que no servía. Hizo una gran nación, que es la nación de Israel. Nosotros, paralelamente, éramos nadie delante y seguimos siendo nadie delante de la sociedad. Nosotros somos una cantidad de personas religiosas que hemos creído en el Dios verdadero, que adoramos a un Dios vivo, que creemos que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos escogidos de Jehová. Sin embargo, la gente no lo cree. Él dice, esos viles, esos menospreciados, de allí sacó Dios una iglesia. O el cuerpo que ahorita nosotros ostentamos como el cuerpo de Jesucristo. Entonces Moisés termina su legado. Por eso es muy importante saber que cuando el Señor termina su voluntad en tu vida, comienza la voluntad de Dios en otra persona. Estás próximo a ser levantado. Estás próximo a ser arrebatado. Tenemos cantidad de ejemplos dentro de la palabra. Por decirlo de alguna manera, Moisés fue uno. Otro de ellos fue el que caminó con Dios, Enoc. Enoc profetizó, séptimo desde Adán, la maldad de los hombres en ese entonces, y dice que caminó Enoc con Dios porque se lo llevó Dios. O sea, caminó con él, se lo llevó. Hay dos formas de caminar con Dios, una muriendo y otra siendo arrebatada. Lo presenta la palabra. Elías fue otro ejemplo. Elías llegó el momento en que Jehová le dijo, hoy vas a ser quitado entre tu pueblo. Todos lo sabían los profetas, lo sabían la iglesia del aire. O sea, todo el mundo lo sabía. Por donde pasaba Elías, venía y decía, ¿sabes que hoy van a quitar a tu siervo de ti? Le decía a Eliseo. Sí, callad, no digas nada, yo lo sé. Ya había Dios cumplido la voluntad de él sobre la vida de Elías. Nosotros no debemos entristecerlo, ni nosotros debemos pensar de que es injusticia del Señor que una persona, indistintivamente de la edad que tenga, si ya cumplió el propósito por el cual fue llamado, posiblemente el Señor le levante. Amén. Eso no significa que vamos a retrasar la voluntad de Dios en nuestra vida para que supuestamente el Señor nos dé más vida. El Señor tiene promesas para las personas que queremos vivir un poco más. Por ejemplo, una de ellas es, nos aumentaría los años de vida. ¿Cómo usted siente que va a hacer prosperar esta palabra? Simple. En el mandamiento número 4 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue
tierra. Es un mandamiento con promesa. Ezequiel, el Señor le alargó 15 años más por la fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad. Él pidió. Él dijo, Señor, yo te he sido fiel. Yo quiero vivir. Y el Señor le anexó a su vida 15 años más. Suficiente ejemplo para saber que si la voluntad de Dios es levantarte, porque ya fuiste cumplido, ya tú sabes que ya cumpliste tu propósito de Dios y uno sabe para qué uno fue llamado. Cada uno de nosotros, las personas que nos hemos entregado de corazón al Señor, que sabemos que somos adoradores, que adoramos al Padre en espíritu y verdad, sabemos en qué momento ya nuestro trabajo en el Señor está llegando a su fin. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está reservado esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a leer un poco esta introducción que aparece en Biblia. Relata las campañas militares realizadas por Josué para conquistar la tierra prometida. Esto es lo que dice Copi. Dice que el libro de Josué lo escribió su minuto. Él relata las campañas militares realizadas por él para conquistar la tierra prometida. Vamos a tener mucho cuidado con las palabras que vamos a tomar fuera del contexto. Por ejemplo, conquistar es una. Vamos a tomarla. Porque así como le oramos al Espíritu Santo de Dios que nos diera el entendimiento suficiente para no sacar las cosas entremetidas de la palabra, para tomarlas como el bastión de una teología, vamos a tener mucha seriedad al respecto. Cuando nosotros hablamos de conquista, podemos ver en cantidad de evangelios extraños que andan por allí, que han sacado fuera de contexto esta palabra para indicar de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, así como Josué conquistó, entre comillas, la tierra prometida, nosotros tendríamos todo el derecho de conquistar el reino de Dios aquí en la tierra. Mucho cuidado. Vamos entonces a tomar nuestro contexto y llevarlo teológicamente a la realidad divina de siempre, la que siempre se nos ha instruido desde que somos jóvenes. He sido joven, he envejecido, dice la palabra, y hay promesas para la persona que se mantiene en la teología divina sin cambio, sin variación de esta palabra. Dice el Señor que muchos han tomado para torcer las escrituras, cosa que eso redunda para su propia perdición. Amén. Entonces vamos a tener cuidado cuando leemos. Dice que Josué entró para conquistar la tierra prometida y concluye con instrucciones detalladas de la división de la tierra entre las tribus. Es el primer libro de la Biblia que lleva el nombre de su personaje principal. Cuando muchacho, Josué había prestado servicio en el tabernáculo. Fíjense el recuento que hace el historiador de Josué. Cuando estaba jovencito, él había prestado servicio en el tabernáculo según Éxodo capítulo 33, 11, por favor, búsquenlo rápidamente, porque estamos hablando de un personaje sumamente importante, llamado Josué. ¿Se recuerdan que Josué, su nombre verdadero, cuál era? Oseas. ¿Quién le cambió el nombre? Moisés. Moisés, cuando se presenta al joven Josué delante de Jehová, le dice, he aquí Josué, el que llama Oseas. En otras palabras, la traducción de Josué es la misma traducción que se le da a nuestro Señor Jesucristo. El nombre que se le da a Josué en hebreo quiere decir el Salvador o el que salva. Lo que pasa es que nuestro Señor Jesucristo va un poco más allá, el que salva a su pueblo de sus pecados.
eran dos de los 12 espías que regresaron con un informe favorable. Recordemos, número 14, 6, 9. O sea, eran hombres, entre ellos Caleb y Josué. Josué era un hombre que animaba al pueblo en vez de desanimarlo, animaba. Dice que también Moisés recibió dirección divina para nombrar como sucesor a Josué, varón en el cual hay espíritu. Parece ser de que los demás no tenían esta cualidad de Josué, en el cual hay espíritu. Cuando habla hay espíritu, ¿qué significará eso? Porque todos tenemos espíritu, ¿no es lo que significa? Todos tenemos espíritu. ¿Qué pasaría aquí? Era un hombre lleno de la unción de Dios. Eso aparece en Números 27, 18 al 23. Josué y Caleb fueron perfectos en voz de Jehová. Esta palabra perfecto aparece quizás por primera vez acá en el libro de Números. Números 32, 12. Y eran perfectos en voz de Jehová. Fíjense, vamos a tomar en consideración algo. De Noé también se habla entonces que era perfecto. Era perfecto en sus generaciones. Israel entró a la Palestina, Canaán. Fíjense cómo le llaman la Palestina. Le voy a decir algo, la tierra que hoy funge como tierra de Israel es la misma tierra que ellos conquistaron. Cuando se habla de conquista, amados hermanos, es que tenían que haber echado fuera a todos los enemigos de Jehová. No están hablando de conquistar para hacerlos adeptos a ellos, para hacer a la humanidad adepta o para hacer una macro tierra donde estuviesen todos adeptos. Es muy importante entender lo que es la conquista de Josué. Josué entra a la tierra prometida para sacar a los enemigos de Jehová, no para convivir con los enemigos de Jehová, ni para hacerlos asiduos a él. Cuando nosotros hablamos de conquista, estamos hablando de echar fuera territorialmente a los enemigos de Jehová, espiritualmente a los enemigos de Jehová, hasta ponerlos cautivos bajo los pies de Jesucristo. Dice la palabra que hasta que no pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿A qué enemigos está hablando? Exactamente a los enemigos espirituales, en este caso prescrito como algo territorial. ¿Quiénes eran enemigos territoriales? Los cananeos, los fereceos, los hebeos, los 5 filisteos. Quiere decir que esos enemigos de Jehová tienen que ser echados. Yo quiero que quede bien claro lo de la conquista, muchachos, porque yo les voy a poner un ejemplo. Cuando los conquistadores entraron a nuestro territorio, vamos a hablar de nuestra conquista porque los conquistadores entraron a subyugar, o sea, a tomar a la gente nativa y hacerlos esclavos. Eso se llama conquista. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal si los españoles hubiesen llegado matando y sacando del territorio a los indios? Es otro tipo de conquista, pero lo que les quiero decir, cuando nosotros se nos vende la idea de que nosotros somos conquistadores, que nosotros somos personas que tenemos que llegar a la tierra prometida, o mejor dicho, a la tierra espiritual, que se le llama reino de Dios. El reino no se enseña las falsas doctrinas que nosotros tenemos derecho de entrar y subyugar a esas personas para nosotros poder reinar sobre ellos. O sea, nosotros mañana seremos los próximos presidentes, mañana seremos los próximos que reinaremos sobre una tierra que está subyugada, entre comillas, a los pies de Jesucristo. Eso le llaman ellos conquista. Cuando la palabra del Señor nos habla en el libro de Josué, en el libro de Números, que la conquista que Dios permitió al pueblo de Israel fue echar fuera a los enemigos de Jehová. En este caso, los enemigos territoriales que había en el lugar. ¿Saben cómo nosotros podemos hablar de conquista? Si
que está encareciendo el trigo, que está encareciendo la viña del Señor, lo que estamos comiendo. Hablamos de Madián. La iglesia tiene que estar atenta porque todo lo que nosotros aprendemos, eso nosotros lo llevamos a cabo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Entonces nosotros no somos llamados, así como Israel, vamos a apartar un poco de Israel, pero nosotros, los cristianos evangélicos, lavados por la sangre de Cristo, no somos llamados a conquistar ninguna tierra para pernoctar en ella, para quedarnos en ella, porque el Señor mismo dijo que su reino no era de este mundo. Nosotros no estamos llamados para reinar en este mundo, por lo menos por ahora. Por lo menos mientras el reino de Jesucristo se establezca verdaderamente en el milenio, donde debe ser y como debe ser, porque el reino está establecido, dice la palabra de Zacarías, por el mismo Cristo. Nosotros no tenemos por qué estar preparando ningún caldo de cultivo para que el Señor venga, porque si nosotros creemos a lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, nosotros creemos en un levantamiento de la iglesia. Y el levantamiento de la iglesia tiene razón de ser celestialmente, no terrenalmente. Una vez que la iglesia sea transformada como cuerpo del Cordero, como novia de Jesucristo, dice la palabra en Zacarías 14, que bajará el Señor con sus santos millares a poner sus pies, el regreso triunfante de Jehová a la tierra para traer liberación. Estas falsas doctrinas dicen que nosotros tenemos que liberar la tierra. Fíjense lo que dice Zacarías. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos los despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Yo quiero hacer un alto. ¿Sobre qué naciones? Si supuestamente debe haber un reino compacto. ¿Sobre qué naciones va a pelear Jehová? Si debe haber un reino compacto donde todo será hermoso, porque va a estar el caldo del cultivo esperando la venida del Señor en gloria. Hay unas naciones que van a ser destruidas. ¿Quiénes van a ser? ¿Los que están creando el reino? No lo puedo creer. ¿Verdad que no? Porque los que están creando el reino supuestamente son cristianos, porque Jehová los va a destruir. Pero aquí habla que están esperando el advenimiento del Señor, porque esas naciones van a ser destruidas, porque ellas van a estar alrededor de su pueblo, Israel. O sea, van a ser levantadas en contra de Israel. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Díganlo conmigo. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías rey de Judá. Díganlo conmigo. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él ¿qué? Todos los santos. Todos los santos. O sea, nosotros. Cuando haya esta gran tragedia en el mundo entero, que dice que las naciones se levantarán en contra de su pueblo, allí es cuando aparece
será la señal del Hijo del Hombre. Bajará, pondrá sus pies sobre el olivo, sobre el monte del olivo, se partirá, habrá un gran terremoto y allí vendremos nosotros con el Señor. Que en Zacarías habla de que no hay ningún reino establecido sobre la tierra, solamente hay un reino establecido, el cual será el reino del anticristo, que será destruido. Destruido. Entonces, ¿por qué engañan? ¿Por qué engañan? Si la palabra está clara. Es clara en Mateo 24. Es clara. La palabra es clara. Se toman de los pelos palabras como esta: conquista, la tierra prometida. Toman palabras como esta para hacer una teología liberal. A medida que vayamos entrando en la tierra de conquista, les voy a ir buscando mucho más citas para que entendamos que nosotros tenemos que prepararnos en santidad, en honor, en amor los unos con los otros, en entrega a Jesucristo y sobre todo en espera. Yo sé que este evangelio no es muy actualizado, ni esto es muy loado. Es preferible creer que nosotros tenemos que conquistar, tenemos que tener más macro iglesia. La palabra del Señor no habla de macro iglesia. La palabra del Señor dice de pequeño rebaño. Pequeño rebaño. No te habla de grandes rebaños. La palabra del Señor te habla de la puerta estrecha y el camino estrecho. Y te habla de ancho el camino que va a la perdición y muchos lo siguen. La palabra del Señor te habla del falso ministro que según su propia concupiscencia crea su propio evangelio para su propia perdición y de todos los oyentes. Es algo súper dantesco. Es un problema espiritual arraigado en los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo conocemos a esta gente? Simple, váyase a Judas. Ahí están las características. Siguieron el camino de Caín, se ajustaron al lucro de Balaam y la contradicción de Coré. O sea, son anti-adoradores, envidiosos de profesión, de todo lo que adora a Dios. Siguen el camino de Coré, la contradicción de Coré, envidian a los que tenemos este lugar, diciéndonos cualquier cantidad de improperios, burlándose, mofándose de nosotros, de cómo adoramos, de cómo lloramos, de cómo nos partimos el alma aquí en la presencia de Dios. Eso se llama contradicción de Coré. Cuidado con la crítica. Si usted ve a una persona aquí llorando en la presencia del Señor y usted crea que lo está haciendo de mentirita, mucho cuidado. Usted se ponga nada más a observar para criticar a esa persona. Está cayendo lo que dice la palabra en Judas, contradicción de Coré. Envidia sobre el que adora en espíritu y en verdad. Doctrina de Balaam, paga, justa paga, dinero en abundancia, multiplicación, diezmos al por mayor, cosas semejantes, estafa espiritual, búsqueda incesante del dinero, no hayan cómo exprimir al miembro, al miembro de Jesucristo. Y, por supuesto, la principal, que yo digo que es la más diabólica de todas, el camino de odiar a tu propio hermano. Está hablando de gente crédula, de gente que supuestamente debería de haber escapado del infierno hace mucho tiempo porque ha creído en el Señor. No es lo que se dice, es lo peor que se dice, pero déjenme decirles que esta gente va al infierno estando en la iglesia. Va al infierno, no hay otra. Y sabe una cosa, el infierno es un lugar bien escabroso, bien horrible. El infierno es estar apartado para siempre de tu hermano, para siempre. No lo vas a ver más nunca. Vas a salirte con la tuya. No lo vas a ver. Ese es el infierno. Vas a estar fuera de la presencia de Dios. Después de haber escapado, después de haber estado en la gloria dentro de la palabra y pudiste haber sido un adorador y pudiste
aborrecido, ahora resulta que te has convertido exactamente en un confrontador de tu hermano. No importa, ahí está el lugar que cada uno de estos falsos ministros se merece. Aquel que decide odiar a su hermano vive en vida prisiones de oscuridad, vive prisiones de cautiverio espiritual, no puede ver la luz. Odia tanto a su hermano que no puede ver la luz, aunque quiere. No hay fracción de alma, gracias al Señor, porque el alma es una sola, y comparte, ya lo estábamos hablando. Pero la prisión de oscuridad que se presenta dentro de tu alma, porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros salimos del mundo, nosotros somos trasladados del mundo de oscuridad, ¿a dónde? A el reino de la luz admirable. Pero si tú estás en oscuridad, si tú dices que amas a tu hermano, pero no es verdad, dice la palabra que todo en ti